Revelados, 6 milagrosas pruebas bíblicas que descubren la sagrada fecha del nacimiento de Jesús. En el 3er año de Joaquim, en la tierra de Judea, se desata un susurro de lo divino. María, una joven prometida a José, camina por las calles polvorientas de Nazaret, con su corazón latiendo al ritmo de anticipación y temor. Una noche, bajo un manto de estrellas titilantes, el ángel Gabriel desciende del cielo, llenando la habitación con su luz sobrecogedora. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1:28, REV 60. Las palabras retumban en el aire, invadiendo su ser con júbilo. Sin embargo, una sombra de incredulidad oscurece su pensamiento. La noticia que trae el ángel no es otra que la de ser la madre del Mesías, el anhelo de Israel. Ese instante, donde lo celestial toca lo terrenal, se convierte en un portal de posibilidad y riesgo. La mente de María gira, imaginando lo que esto significaría, el escándalo y el juicio que podría enfrentar, pues llevar a un hijo sin haber conocido varón podría costarle la vida. En el trono del emperador romano Augusto se emite un edicto, un censo ha de realizarse, y cada uno debe regresar a su ciudad. José, hijo de David, toma la decisión de llevar a María a Belén, enfrentándose a la vastedad de un desierto inhóspito que refleja la travesía de promesas divinas. Cada paso que dan es el eco de una búsqueda, un viaje que simboliza la perseverancia ante la incertidumbre. Al llegar a Belén, la ciudad se encuentra desbordada por los viajeros, la desesperanza se cierne sobre ellos. No hay lugar en la posada, escucha José, mientras su corazón se quiebra bajo la carga de la desesperación. Sin embargo, en el plan perfecto de Dios, la humildad del establo se convierte en el escenario de algo extraordinario. Allí, entre animales y el aroma a heno, nace el Salvador, el Hijo de Dios. Lucas 2, 6-7, REV 60. La historia de su llegada, lejos de los palacios y tronos, es un testimonio del amor divino que elige lo simple para manifestar su gloria. Los pastores en los campos, vigilantes de sus rebaños, sienten una profunda inquietud en sus almas. De repente, un ángel del Señor irrumpe con un mensaje que disipa toda oscuridad. No teman, porque he aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo. Lucas 2, 10 REV 60. Con cada palabra, la sinfonía del cielo y la tierra se entrelazan, mientras las huestes celestiales alaban la llegada del Mesías. Pero, en medio de la alegría, surge una pregunta. ¿Está el pueblo listo para aceptar al prometido que ha llegado en el más humilde de los pesebres? El viaje de los magos del Oriente es más que un recorrido físico. Es una búsqueda espiritual, guiada por una estrella que anuncia el Rey de los Judíos. Mateo 2:2, REV 60. Cada paso en su travesía se convierte en un testimonio de fe, un hilo que une sus corazones con las promesas cumplidas de Dios. El cumplimiento de la profecía comienza a revelarse, y María y José reflexionan sobre el profundo propósito que Dios ha tejido en sus vidas y en la historia del mundo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
A medida que las antiguas profecías comienzan a desenredarse, lo sorprendente está por manifestarse. Los caminos de la gloria y la humildad coexisten en una sinfonía divina, y la historia del nacimiento del Salvador se entrelaza con la esperanza de un pueblo que anhela el cumplimiento de las promesas. ¿Qué más revelará Dios en el desarrollo de su plan eterno? La fecha sagrada de este acontecimiento no es solo un recuerdo, sino el inicio de un nuevo pacto de amor entre el cielo y la tierra, dejándonos expectantes ante lo que vendrá. A medida que las noches se cierran sobre Belén, la calma parece adueñarse de la ciudad, pero en el cielo un coro de ángeles resuena con alabanza. En los campos vecinos, los pastores, asombrados, se reúnen, sintiendo que el aire, cargado de promesas, les invita a algo más. «Vayan», les dijo el ángel, «y hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Lucas 2:12. En sus corazones, la inminente visita al Salvador despierta un fuego que solo la fe puede encender. Con paso decidido, los pastores, figuras de lo cotidiano, se convierten en heraldos de lo divino. Ellos saben que lo que están a punto de experimentar es un misterio sagrado, una revelación que cambiará el rumbo de la historia. Al acercarse al establo, un aire de expectación rodea el lugar. El mundo se detiene y con la luz del cielo iluminando su camino, entran, susurrando palabras de asombro. Ante ellos, en la humildad de un pesebre, se encuentra el niño. María, su madre, los mira con ternura, y José a su lado asiente con un semblante sereno. Allí, en medio de la pobreza, el universo entero parece encontrar su verdadero sentido. La maravilla no es solo un niño, es el cumplimiento de las profecías de Isaías, donde se afirma: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro». Isaías 9:6, Reverreí. Cada palabra de la Escritura retumba en el corazón de aquellos testigos. Los pastores, emocionados, comparten lo que han visto y oído. Su relato se propaga como el viento fresco que trae esperanza a un pueblo cansado. Pero en los márgenes de la alegría se siente también la inquietud. El rey Herodes, quien se sienta en su trono bajo el desdén de los romanos, escucha rumores de un rey de los judíos que ha nacido. Su corazón, consumido por la avaricia y el miedo, se agita al pensar que su poder será amenazado. Herodes, astuto y temeroso, convoca a los sacerdotes y escribas, preguntando sobre la profecía del Mesías. En Belén de Judea, confirman, citando las Escrituras. En la mente del rey se forja un plan oscuro. La llegada del Salvador no puede ser recibida como un regalo de Dios, sino como un reto que debe ser eliminado. Mateo 2, 5-6, RVR 60. Mientras tanto, los magos de Oriente siguen su camino, guiados por la estrella que brilla con un propósito divino. En su juego de luz y sombra, ellos simbolizan la búsqueda de la verdad, llevando consigo ofrendas dignas de un rey, oro, incienso y mirra. Cada paso está marcado por una expectación que trasciende el tiempo, un eco de las promesas divinas que han perdurado a lo largo de generaciones. Al llegar a Jerusalén, su inocente pregunta provoca una conmoción. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El propio Herodes los recibe con una cortesía fulgurante, pero detrás de su sonrisa se oculta la oscuridad de su corazón. Como un lobo disfrazado, intenta manipular a los sabios, ocultando su intención maligna bajo un manto de autoridad. En este momento crítico, lo celestial y lo terrenal colisionan. La revelación de Dios se despliega como un telón que se levanta ante el drama de la redención.
Tanto los pastores como los magos, cada uno en su papel, están a punto de ser catalizadores del cumplimiento profético. ¿Acaso todo esto es solo coincidencia? ¿O las manos de Dios están guiando cada paso, cada corazón, siendo su plan más grande de lo que algún ser humano podría imaginar? Mientras las tramas se entrelazan, un nuevo misterio emerge en el horizonte. ¿Qué sacrificios y revelaciones vendrán de aquellos que han sido llamados a seguir la estrella y a adorar al Rey? La historia apenas comienza y el relato divino se despliega, llevando a los fieles a una nueva dimensión de fe y esperanza. Los ecos de la proclamación del ángel aún resonaban en los corazones de los pastores mientras regresaban a sus campos, llenos de gozo y alabanza. Cada paso que daban sobre el suelo polvoriento de Belén era un recordatorio del mensaje divino que habían recibido. Se contaban unos a otros las maravillas que habían presenciado, clamando a voces: «El Mesías ha llegado, gloria a Dios en las alturas». No obstante, un temor latente comenzaba a afligir sus corazones. Los rumores sobre la inquietante reacción de Herodes llegaban a oídos de todos, avivando el temor en cada rincón. ¿Quién es este rey que nació en la pobreza? ¿Por qué temen tanto los poderosos?, se preguntaban los pastores, con la certeza de que lo divino siempre atrae la oposición de lo mundano. Mientras esto sucedía, en la corte de Herodes, el rey tramitaba su oscuro plan. Convocó a sus consejeros y con voz sombría expresó su deseo de eliminar al niño que amenazaba su autoridad. «Nadie puede despojarme de mi reino», gritó con furia contenida. La sombra del miedo y la ira lo envolvía, y su corazón se endurecía cada vez más contra el propósito de Dios. A la par, los magos de Oriente, que habían llegado a Jerusalén guiados por la estrella, se encontraban ante el rey Herodes, preguntando con inocencia y reverencia por el Mesías. La belleza de su sabiduría parecía escurrirse entre las manos de Herodes, como granos de arena. «Vayan», les indicó, «y cuando lo encuentren, háganme saber para que también yo pueda adorarlo». Mateo 2:8, RVR 60. Pero en su mirada había solo engaño y un plan siniestro. Sin embargo, en el silencio de la noche estrellada, la voz de Dios se hizo escuchar. En sueños, un ángel se apareció a los magos y les advirtió: «No volváis a Herodes, porque él busca al niño para matarlo». Mateo 2:12, RVR 60. La revelación divina cambió el rumbo de su viaje, alejándolos de la oscuridad que los acechaba. Mientras tanto, en el pequeño establo donde reposaba el niño Jesús, María sintió un profundo alivio al ver a su hijo dormir plácidamente. Sabía que el enemigo acechaba, pero también conocía la promesa de Dios. Él fue enviado para salvar a su pueblo, murmuró con fe, recordando las palabras del ángel que la visitó. En su corazón, las escrituras se entrelazaban, revelando el propósito de la vida del niño, el sacrificio por la redención de todos. Pero el tiempo corría, y las líneas entre la luz y la oscuridad se dibujaban con más claridad. Los cielos estaban en movimiento, y el mismo universo parecía sostener la respiración, mientras que el mal se afianzaba en la tierra. Herodes, al verse burlado por los magos, desató su furia. «Que se decreten medidas que ahoguen en sangre la amenaza», ordenó con una frialdad escalofriante.
Las madres de Belén, sintiendo el miedo en el aire, abrazaban fuertemente a sus hijos, preguntándose sobre el futuro. ¿Qué vendrá ahora?, se susurraban entre sí, ignorando que el plan de Dios, aunque en apariencia ominoso, estaba orquestando la más grande salvación. Los ecos de la calamidad resonaban en la noche, pero la luz de la esperanza aún brillaba en el pesebre. Así, una noche de pura expectativa se dispersaba con la sombra, demostrando que el propósito de Dios era mayor que cualquier rey. Él es la luz que brilla en las tinieblas, pensaron los pastores, mientras los cielos se preparaban para revelar aún más de la gloria divina que estaba por venir. En este vasto esquema celestial, la historia de la humanidad estaba a punto de tomar un giro inesperado. ¿Qué camino seguirán los pastores y los magos? ¿Cómo se manifestarán las profecías que aún no se han cumplido en su totalidad? En este tiempo de decisiones cruciales, los corazones de todos se alinean en un propósito divino que trasciende la comprensión humana, revelando que, en cada acto de oposición, las manos de Dios orquestan un plan soberano para la redención de su pueblo. En la calma tensa de esa noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, una sombra se alzaba sobre Belén. Aquella misma noche, los sueños de muchos serían interrumpidos, y el camino de la salvación trazado de manera divina. Los pastores, tras haber dejado el pesebre, se sentaron alrededor de una fogata hecha de ramas secas. Las llamas danzaban, proyectando sombras que parecían susurrar secretos antiguos. «El niño es el rey prometido», decía uno de ellos, llamado Elías, su voz llena de anhelo. «Pero ¿qué haremos ante la ira de Herodes? Debemos actuar con rapidez». Junto a él, su buen amigo Daniel replicó: «No hay duda de que hemos sido testigos de la gloria de Dios, pero el miedo se cierne sobre nosotros. Su mandato no puede ser ignorado». Su corazón latía con la mezcla de esperanza y temor, sintiendo el llamado a proteger al inocente. Los magos, por su parte, también enfrentaban la urgencia del momento. Después de haber recibido la advertencia, tomaron un camino distinto de regreso a su tierra. «Debemos llevar este mensaje al mundo», insistió Melchor, el más anciano de ellos. «El niño que hemos encontrado no es solo para Israel, sino para todas las naciones. Sin embargo, debemos ser cautelosos. Las sombras de Herodes pueden extenderse muy lejos». Mientras tanto, en el hogar de María y José, un profundo silencio envolvía el lugar. Las bendiciones y promesas de Dios danzaban en sus corazones, pero la preocupación por el futuro se manifestaba. El ángel del Señor había hablado a José en sueños: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allí hasta que yo te diga». Mateo 2:13, RVR 60. Con ponderación, José se despertó, decidido. Abrazó a María y al pequeño Jesús, su corazón impulsado por la fe. «Debemos partir esta misma noche. El ángel ha hablado y en su voz hay seguridad», le dijo, mientras ella asentía, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Así, en la oscuridad, la pequeña familia dejó Belén sin hacer ruido, siguiendo la guía de Dios y buscando la seguridad en las tierras de Egipto. Al mismo tiempo, el llanto de las madres de Belén resonaba en el aire, sus corazones desgarrados por el temor e inseguridad. Fluiría el dolor cuando la ira de Herodes se desatara y la tragedia se desbordara en las calles.
Herodes, enfurecido por la burla de los magos, lanzó su sentencia con un grito que resonaba en todo el palacio: que se eliminen todos los niños de 2 años hacia abajo, en Belén y en sus alrededores. Mateo 2:16, RVR 60. La sangre inocente regaría el suelo, el enemigo danzando en su triunfo aparente, ignorando que su rebelión solo servía para cumplir la profecía que decía: un clamor se oyó en Ramá, lloros y lamentos de mucha gente. Mateo 2:18, RVR 60. En la oscuridad del dolor, los ecos de la esperanza aún no se habían disipado. Mientras José y María se alejaban, los cielos estaban en movimiento. El mismo Dios que guió a los magos y habló a sus siervos no permitiría que su plan se frustrara. Todo parecía sombrío para los que no conocían la luz. Pero el amado Hijo, nacido en un pesebre, guardaba en sí mismo la esperanza del mundo. Las promesas de Dios nunca fallan. Él siempre tiene un propósito, incluso en las tormentas más oscuras. Y así, en este enredado tapiz de tragedia y esperanza, el tiempo se acercaba a la revelación gloriosa que aún estaba por venir. ¿Se manifestaría Dios entre su pueblo? ¿Qué nuevas bendiciones se avecinaban bajo la sombra de la adversidad? Era un recordatorio inquebrantable de que la victoria siempre pertenece al Señor. La historia de redención se seguía escribiendo, y cada paso dados por aquellos que obedecían a Dios los acercaba más al cumplimiento de su soberano propósito. ¡Qué grandioso es el misterio que se desenvuelve en el cielo! La noche envolvía a la tierra, y el eco del llanto de las madres de Belén resonaba en los corazones de muchos. El dolor era un clamor que ascendía al cielo, pero en medio de la angustia la luz ya había llegado. José y María, guiados por la mano del Altísimo, emprendían un viaje hacia Egipto, donde las aguas del Nilo se convertirían en su refugio temporal. Mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, María miraba hacia el rostro de su hijo, su corazón lleno de amor, preocupación y asombro. Él es el que salvará al mundo, pensó, recordando las palabras del ángel. Pero, ¿por qué permite Dios este sufrimiento? Su fe era probada en aquella travesía, y aún así, en su interior, la certeza de la promesa brillaba como una estrella en la noche. En otro lugar, los pastores, al observar la densa oscuridad que se cernía sobre Belén, decidieron organizarse. «Es momento de actuar», dijo Elías, su voz determinada. «Debemos alertar a las familias de la tragedia inminente que se cierne sobre la ciudad. La advertencia llegó y debemos ejecutar el llamado». Así, dispersándose en diferentes direcciones, comenzaron a ir de puerta en puerta, sus corazones palpitando con urgencia, compartiendo el mensaje de cuidado y presentación de Dios. Cada hogar que visitaban reflejaba la desesperación y el miedo de la situación, pero también eran testimonios de fe. El niño que ha nacido es la esperanza, no solo de nosotros, sino de todas las generaciones. Los magos, al llegar a su tierra, se sumergieron en profundas reflexiones. Melchor, con mirada sabia, reunió a sus compañeros y habló. El pueblo no puede ser dejado en la oscuridad. Lo que hemos visto es una verdad que debe ser compartida. Debemos encontrar la manera de revelar la gloria de este niño al mundo, incluso en medio de la muerte que se ha desatado. De repente, una idea brillante iluminó la mente de Gaspar. Envíen mensajes a los reyes y líderes de tierras lejanas. Que sepan que su nacimiento marca el comienzo del fin de la opresión. Necesitamos coronar al verdadero rey. Así, mientras el país se hundía en sombras, sus corazones ardían con un fervor por la verdad que quitaba el aliento. Mientras tanto, el clamor de la ciudad resonaba en el cielo, y el mismo Dios que había prometido la redención observaba, con cada lágrima de duelo, un paso más cerca de cumplir su propósito divino.
De repente, un murmullo angelical llenó los aires, recordando a los justos del pueblo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». Lucas 2:10, RV 60. La verdad meticulosamente tejida se desarrollaría a través de la historia misma. En Egipto, José y María se establecieron, y la seguridad del niño Jesús les proporcionaba consuelo ante el dolor que dejaban atrás. Pero, incluso en esa paz temporal, la promesa de Dios pugnaba por manifestarse. ¿Qué les dirá el futuro a aquellos que buscan la luz?, se preguntaba María en su corazón. No entendía el alcance completo de lo que su hijo traería al mundo, pero sí sabía que las pruebas de aquel momento eran necesarias para la gloria venidera. En el vasto panorama del plan divino, el tejido de los eventos parecía estar cada vez más entrelazado. Las estrellas continuaban brillando, recordando que incluso en las noches más oscuras, la fe podría poner en movimiento milagros del reino. Mientras se preparaban para responder al futuro, la voz de Dios resonaba en silencio, prometiendo que su plan jamás fallaría. Una revelación mayor aguardaba en las entrañas de la historia, donde el tiempo de la salvación estaba a punto de ser revelado. Pero, ¿qué ocurre cuando el pequeño, protector de tantos, finalmente esté de regreso? ¿Cómo se manifestará su gloria a través del sufrimiento? El tiempo apuntaba hacia un misterio que podría transformar todo. En Egipto, la calidez del sol se deslizaba suavemente sobre el campo, y las aguas del Nilo proporcionaban paz a la familia sagrada. José, en su labor diaria, se ocupaba de las tierras, mientras su corazón latía con la carga de ser el protector del Hijo de Dios. María, mientras tanto, encontraba consuelo en los suaves murmullos del río y los abrazos de su pequeño. Sin embargo, el tiempo en Egipto no fue solo un refugio, sino también un tiempo de contemplación. Las noches fueron sombrías, y las estrellas parecían susurrar secretos que solo los justos podían discernir. Fue en una de esas noches que María tuvo un sueño profundo. En su sueño, un ángel resplandeciente se acercó a ella, proclamando: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. El tiempo se acerca para que tu hijo regrese a su pueblo. Las profecías se cumplirán y las tinieblas no prevalecerán». Al despertar, sintió una mezcla de asombro y temor. «¿Qué significará esto?», reflexionó mientras miraba al pequeño Jesús dormir. Las palabras del ángel aún reverberaban en sus pensamientos, alentándola a permanecer firme en su fe. Había un plan en curso, uno que trascendía el dolor y la tragedia que habían dejado atrás. En Belén, el silencio se había asentado en el aire, aunque el eco del lamento todavía resonaba en el corazón de quienes quedaban. Los pastores, una vez más, se reunieron. «No podemos permitir que el miedo nos paralice», dijo Elías, su corazón encendido por la verdad. «Pedro, reúnelo todo. Debemos seguir buscando respuestas, debemos orar y clamar por dirección del Altísimo». Así, en medio de la desesperanza, se congregaron en el campo, donde una vez escucharon el canto celestial. Con fe, alzaron súplicas a Yahvé, pidiendo un rayo de esperanza en la oscuridad. Sus voces se entrelazaban con el viento, formando un clamor atronador que resonaba entre los cielos. Mientras tanto, en el lejano oriente, la noticia del nacimiento del rey, aunque velada en secretos, comenzaba a filtrarse en los oídos de los líderes del mundo.
Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes habían llegado siguiendo la estrella, comprendieron que el tiempo del anuncio había llegado. «Partamos hacia la tierra de Judá», dijo Melchor, su espíritu impelido por la convicción divina. El mundo necesita conocer la gloria del Rey de Reyes. La travesía no sería fácil, pero uno de ellos, Baltasar, cuyo corazón palpitaba por la esperanza de redención, tomó la delantera. Debemos probar nuestra fe. El tiempo de los hombres se mueve bajo la dirección de Dios. No hay muro que impida al verdadero rey tomar su lugar, manifestó, con la mirada fija en la estrella que brillaba intensamente en el cielo. Al mismo tiempo, José recibió una visión en la quietud de la noche. Un ángel le habló, con una voz que reverberaba como un trueno en el silencio. «Levántate y toma al niño y a su madre, porque han de volver a la tierra de Israel, ya que aquellos que buscaban la vida del niño han muerto». Al instante, José despertó y su resolución se fortaleció. «Es el momento», murmuró, mientras preparaba sus pocas pertenencias. «El tiempo de nuestra misión está manifestándose. La luz debe regresar a su hogar». Las corrientes de la historia se desplazaban con una fuerza divina, formando parte de un gran tapiz de redención. Era un tiempo en el que fe, profecía y sufrimiento se unían para dar forma a un destino divino. Mientras José, María y Jesús se preparaban para su viaje, la pregunta que resonaba en sus corazones era clara: ¿cómo se manifestará la gloria de Dios a través de nuestra historia? Y así se prepararon para emprender el camino, sabiendo que en cada paso dado hacia Belén las promesas se cumplían y el sentido de su viaje se iría revelando más y más. La esperanza se entrelazaba con la inminente revelación. La obra de salvación había comenzado. Y así, como la estrella había guiado a los sabios, un nuevo amanecer estaba a punto de brillar sobre el mundo. ¿Cómo se movería el cielo para responder a la llegada del Redentor? Mientras las primeras luces del alba comenzaban a dibujar en el cielo un matiz dorado, la familia sagrada emprendió su camino hacia la tierra de Israel. José guiaba el asno que cargaba a María y al niño, mientras sus pensamientos danzaban entre la gratitud y la ansiedad. A su lado, María sostenía a Jesús con los brazos apretados, con la esperanza brillando en sus ojos. El viaje a Betlén no era sencillo. La ruta serpenteaba entre montañas y desiertos, y las perplejidades de las dudas atormentaban el corazón de José. ¿Fui lo suficientemente sabio al aceptar esta misión? ¿Cómo aseguraremos la vida y el futuro de nuestro hijo? El peso de la responsabilidad parecía aumentar con cada paso. Sin embargo, la promesa recibida en la visión lo animaba. El tiempo de Yahvé se manifiesta en el corazón del obediente. Mientras avanzaban, la noticia del retorno de la familia sagrada se extendía rápidamente entre aquellos que habían oído hablar del milagro de aquel niño. En Belén, los murmullos de su llegada reverberaban en las comunidades, encendiendo un fuego de expectativa. Los pastores del campo, quienes habían sido testigos de su natalicio, se congregaron nuevamente, sus corazones ardiendo de emoción y anhelo. «Dios ha hablado a través de señales», dijo Elías, mientras se reunían en la cima de una colina. «La estrella aún brilla, y con ella el testimonio de nuestra esperanza. Necesitamos preparar nuestros corazones, pues el Hijo de Dios está regresando». La comunidad se llenó de un fervor renovado, y muchos se unieron a ellos en la búsqueda de la verdad. Mientras tanto, en el más allá, los magos del Oriente continuaban su travesía, impulsados por la luz celestial que les guiaba.
Melchor, el más anciano de los sabios, sintió una profunda convicción en su pecho. El camino que hemos tomado está lleno de desafíos, pero cada paso nos acerca más al cumplimiento de las promesas. El futuro de nuestra gente descansa en el Hijo de la Estrella. Baltasar, asintiendo, respondió: los reinos y las naciones buscan respuestas. Se abre un nuevo capítulo, y en esta travesía divina seremos testigos del poder que trasciende nuestra comprensión humana. ¿Cuántas almas anhelan encontrar la esperanza que solo Él puede brindar? De regreso, la familia de José y María atravesaba un paisaje sombrío. Los recuerdos de la huida eran palpables en la brisa, y el eco de sus pérdidas aún resonaba en sus almas. Pero a medida que se acercaban a la frontera de Israel, la llegada de un antiguo profeta era inminente. Simeón, un hombre justo y devoto, había aguardado con esperanzas renovadas. Él no partirá sin ver la salvación de Israel, profetizaba ante los moradores del templo. Su corazón rebosaba amor divino, y su fe lo sostenía, pues sabía que se acercaba un momento decisivo. Las Escrituras habían prometido que el Mesías sería el consuelo de las naciones, y él estaba listo para recibir el cumplimiento de la promesa. En el instante en que María y José llegaron a los umbrales de Belén, una luz deslumbrante emergió a su lado. Era un destello de gloria que envolvía el ambiente, trayendo consigo una paz inquebrantable. Las estrellas parecían brillar aún con más fuerza, como si celebraran el retorno del Rey. Y cuando se encontraron en la pequeña posada, los murmullos comenzaron a alzarse. La llegada de Jesús en el corazón de Israel es solo el comienzo. ¿Qué milagros nos revelará el cielo a través de él?, se preguntaban todos. El cielo mismo contenía el aliento en una expectativa silenciosa. Así, mientras el sol se alzaba sobre Belén, el cumplimiento de las profecías se acercaba. La historia de salvación estaba a punto de escribirse en los corazones de aquellos que buscarían al Redentor. ¿Cuál sería el impacto de su nacimiento en las naciones? ¿Y qué poderosas evidencias también veríamos manifestarse para acompañar el don de la vida? Un nuevo capítulo en el gran relato divino estaba por comenzar, y la humanidad entera aguardaba ansiosa para comprender el asombroso propósito detrás de este milagro divino. Mientras la luz del nuevo día iluminaba las calles polvorientas de Belén, el corazón de María latía con fervor al ser recibido su niño por su pueblo. La pequeña posada, atestada de viajeros, se convertía en el escenario donde lo divino y lo humano confluirían en un extraordinario encuentro. Los murmullos seguían elevándose en aire anheloso. Las palabras de los pastores resonaban, recalcando el asombro del nacimiento. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, proclamaban entre risas y lágrimas. La comunidad comenzaba a juntarse, ansiosos por ver al Salvador. Ese pequeño que sería el faro de esperanza, aunque muchos aún no comprendían plenamente la esencia de su llegada. En el templo, Simeón fue guiado por el Espíritu Santo. Las puertas se abrieron, revelando un momento divino. ¿Eres tú el que había de venir?, murmuraba entre sí, mientras su corazón se preparaba para el encuentro. Los ancianos y los niños, los justos y los perdidos, aguardaban con una mezcla de curiosidad y fe. María, con el niño en brazos, caminaba por el sendero del recuerdo, sonriendo ante el amor y la promesa que representaba Jesús. De repente, Simeón apareció ante ella.
«Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación», exclamó, tomando al niño en sus brazos. En ese momento, una profunda paz inundó su ser, pues sabía que el futuro de Israel y de todas las naciones se hallaba en sus manos. Este niño está destinado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, continuó el anciano, con ojos brillantes, profetizando el trasfondo que la voz celestial había revelado a su corazón. Y será por señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Las palabras de Simeón desprendían un eco ominoso, preparando el espíritu de María para las tribulaciones que aún estaban por venir. Mientras tanto, en el horizonte, un resplandor intenso iluminaba el camino que llevaban los magos del oriente. Melchor, Baltasar y Gaspar, bien enterados de las promesas, sentían el anhelo por llegar al lugar donde la Joy de Dios se manifestaba. Con cada paso, su fe se fortalecía. En sus corazones sabían que el sentido de su travesía se manifestaría en el instante de su encuentro. «Debemos llevar presentes dignos de quien es el Rey», decía Melchor con veneración, mientras los otros asentían, cargando oro, incienso y mirra. «Estos regalos son más que tributos, son símbolos del reconocimiento de quien es y del sacrificio por venir. Cada uno habla de lo que debe ser, Rey, Dios y Salvador». En Belén, los pastores comenzaron a congregarse, guiados por la expectante luz que había señalizado su camino. En aquel ambiente cargado de veneración, la búsqueda de los magos y la ofrenda de los pastores convergerían. Así, los ángeles que habían proclamado la gloria de Dios en las alturas, también susurraban sobre el propósito de la vida que se encontraba en el pesebre. La habitación, pequeña y humilde, se convertía en el corazón del mundo. Cada rincón rebosaba de la gloria de Dios. Mientras tanto, las sombras oscuras comenzaban a agitarse, pues el adversario sabía de este acontecimiento divino. Sus planes se hilaban a lo largo del tiempo y el espacio. La justicia y la iniquidad estaban a punto de colisionar en un conflicto que definiría el destino de la creación misma. En esta atmósfera cargada, las palabras de Simeón seguían resonando. «Una espada te atravesará el alma». La promesa de un futuro glorioso en el Redentor apenas comenzaba a insertarse en los corazones de aquellos que anhelaban la salvación. Y así, mientras la luz del día deseaba alzar la voz ante el sacrificio que vendría, la historia avanzaba con una velocidad irresistible, revelando que el cumplimiento del plan soberano de Dios estaba en marcha. ¿Cuál sería el impacto de la vida de aquel niño en el mundo? ¿Y qué acontecimientos sobrenaturales se desatarían a su paso? La creación esperaba, con los cielos contenidos, el momento en que la redención comenzaría verdaderamente. Mientras la noche se desvanecía, los ecos de las alabanzas comenzaron a resonar en Belén. Un grupo de pastores, aún maravillados por la aparición de los ángeles, se adentraba en la humilde morada donde había nacido el Salvador. Con corazones rebosantes de asombro y gratitud, se acercaron a María y a José, dispuestos a compartir lo que habían presenciado en los campos. «¿Es verdad que aquí está el Mesías?», preguntó uno de los pastores, su voz temblando de emoción. Otro añadió: «Los ángeles nos dijeron que este niño será el Salvador de todos. Miren, el Cordero de Dios en brazos de su madre». María, sintiendo la conexión entre ella y estos humildes hombres, sonrió y sostuvo al niño con más fuerza.
En sus ojos la luz del futuro brillaba, la promesa del que vendría a liberar a su pueblo del yugo de la opresión. Pero en secreto sus pensamientos viajaban a las palabras de Simeón. Un peso aún permanecía en su espíritu, un eco constante de revelación y sufrimiento. Mientras tanto, los magos del oriente, siguiendo la estrella que los guiaba con firmeza, llegaron por fin a Belén. Sus corazones ardían de expectación y se postraron ante el niño, reconociendo su divinidad en aquel pequeño ser. Sacaron de sus tesoros el oro, el incienso y la mirra. Cada presente representaba un reconocimiento de la soberanía y el sacrificio que vendría. «Este es el Rey de Reyes», susurró Melchor mientras depositaba su ofrenda, «el que se nos ha revelado en el firmamento». La escena, cargada de gozo y reverencia, era también una pintura agridulce por la voz de Simeón que aún resonaba en la mente de María. Mientras en el exterior la comunidad celebraba el milagro de un nacimiento divino, en el fondo el reino de las sombras comenzaba a tramar sus oscuras intenciones. En los palacios de Jerusalén, el rey Herodes, al enterarse de la llegada de un nuevo rey, temió por su trono. «¿Un rey que nace en Belén? No lo permitiré», gritó, conocimiento de las profecías resonando en su mente. La búsqueda de este niño podría cambiar el curso de su reino. La ira y el temor se entrelazaron en su corazón como un veneno que se esparcía rápidamente. Herodes convocó a los sabios y los sacerdotes, preguntando: «¿Dónde ha de nacer el Cristo?». Y ellos, al unísono, respondieron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta». El rey, disfrazando su intención en una fachada de interés, envió a los magos de regreso a donde estaban el niño, con la instrucción secreta de que regresaran para informarle sobre su paradero. En el seno de la familia de María, la euforia mezclada con la vulnerabilidad del momento se palpaba en el aire. Se abrazaron las esperanzas y los temores. El curso de la historia de la humanidad dependía de este joven niño. Una noche, mientras José reposaba en sus pensamientos, un ángel del Señor se le apareció en sueños. «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo», le dijo con voz firme. El mensajero celestial, portador de la protección divina, dejó claro que la vida del niño estaba en peligro, pero también estaba envuelta en la providencia de Dios. José, sin dudar, se levantó antes del amanecer. «María, debemos partir ahora», le dijo, y la urgencia en su voz la despertó de su ensueño. «El tiempo apremia, hay una espada aguardando esta nueva vida». Mientras la familia se preparaba para huir, el cielo sobre Belén simbolizaba la dualidad del momento: luz y oscuridad, esperanza y desesperación. En esa noche, los ángeles siguen cantando, la creación entera testimonia la llegada del Salvador, y los cielos se preparan para la mayor orquestación de redención jamás conocida. De pie, en la frágil quietud del hogar, María guardaba en su corazón estas palabras. Sabía que el camino hacia la redención no tendría nada de fácil, pero en su fe y en las promesas de Dios había un hilo de certeza. El plan soberano de Dios no podría ser obstaculizado. Así como las tierras de Egipto habían sido un refugio para el pueblo de Israel, asimismo sería el lugar de preparar al niño que cambiaría todo. Mientras se alejaban hacia el horizonte, un nuevo capítulo del cumplimiento de las profecías estaba por escribirse, y la creación entera aguardaba su desenlace.
Así comenzaría la revelación del propósito eterno de Dios, un entrelazado de promesas y cumplimiento donde incluso en la huida habría esperanza. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, la familia de José y María se deslizaba por un camino polvoriento hacia Egipto. La inocencia del niño Jesús se mantenía intacta, mientras los corazones de sus padres palpitaban con la misma mezcla de temor y esperanza. Luego de las recientes visiones y advertencias, la decisión de huir se volvía cada vez más clara. Su destino era incierto, pero sabían que el Señor guiaba sus pasos. Este viaje es parte de un plan más grande, reflexionaba José en voz baja, intentando encontrar consuelo en las palabras de las Escrituras que desde siempre les acompañaban. Las profecías hablan de un Mesías que vendrá a liberar a su pueblo, y en este camino encontraremos la manera de cumplir esa misión. Mientras tanto, en Jerusalén, la ira de Herodes se intensificaba. Cada rumor sobre la llegada del nuevo rey electrizaba su corazón. «No permitiré que un niño amenace mi trono», se decía entre dientes. La desesperación hizo que la oscuridad se apoderara de su mente. Sus consejeros le aconsejaron actuar rápidamente. El mensaje enviado a los magos no era más que una artimaña. Su corazón estaba endurecido, incapaz de comprender que el verdadero rey no podría ser derrotado. En Egipto, José y María, refugiados bajo la generosa sombra de los árboles, encontraban en su entorno un reflejo de la misericordia divina. Cada día el pequeño Jesús sonreía, y su risa inocente era un recordatorio de la esperanza que traía. Las noches eran tranquilas, pero María a menudo se despertaba, recordando las palabras de Simeón. «A ti misma una espada te atravesará el alma». Lucas 2:35. Su mente viajaba a los ecos del lugar donde el futuro de la humanidad dependía de la vida de su hijo. Mientras esto sucedía, los magos continuaban compartiendo su descubrimiento a lo largo de sus viajes de regreso. Usando su influencia, hacían que la noticia del nacimiento del rey se propagaba entre diferentes naciones. «Hemos visto su estrella en el oriente», decían entusiastamente a los que los rodeaban, «y hemos venido a adorarle». Aunque muchos los miraban con escepticismo, otros sentían que la corriente de esperanza comenzaba a extenderse, impregnando corazones con la expectativa de un cambio. En las tierras cercanas a Belén, los pastores seguían su propia misión. Con el corazón consolidado en el amor y la fe, compartían lo que habían vivido, siendo heraldos de la buena nueva. «El Mesías ha nacido, la esperanza ha llegado». Sus voces retumbaban en las aldeas. Cada encuentro con quien escuchaba reavivaba la llama del anhelo por redención. «¿Qué sería de la vida de este rey?», se preguntaban muchos. La historia que se estaba urdiendo era una mezcla de luz y oscuridad. Las señales en el cielo seguían siendo un recordatorio constante de un nuevo comienzo. En medio del sufrimiento, el mensaje del rey hacía eco, resonando en la conciencia colectiva. Mientras las sombras de la opresión se cernían sobre las tierras de Israel, un nuevo amanecer empezaba a asomar en Egipto. Después de semanas en ese exilio obligado, un ángel del Señor se apareció nuevamente a José en sueños. «Los que buscan la vida del niño han muerto. Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel». Mateo 2:20 RVR 60. Las palabras divinas llenaron su corazón de alegría y alivio. La prueba había llegado a su fin.
Al despertar, mientras la luz del nuevo día iluminaba su hogar temporal, José miró a María. «Es hora de regresar», le dijo, con una fe renovada palpando cada palabra. «El camino nos espera». Mientras tanto, en los corazones de la población, la expectativa se iba intensificando. ¿Cuándo volvería el rey? Las historias de los pastores y los magos se reunían en las orillas de la esperanza, sin saber que un acontecimiento aún más grandioso se avecinaba. Así, la familia de José y María inició su camino de regreso a Israel. En cada paso hacia Belén, sus corazones se llenaban de la certeza de que el cumplimiento de las promesas divinas estaba extremadamente cerca. La conexión con el pueblo que los acogía reverberaba en un propósito que aún no comprenden del todo, pero que sabían estaba tejido por las manos de su Creador. La narrativa del regreso de Jesús al lugar de su nacimiento cargaba con ella el peso de la historia por venir. Cada emoción, cada conversación, cada susurro de esperanza era un eco de lo que estaba por manifestarse. Mientras el pueblo de Israel ansiaba la llegada del niño que era llamado Salvador, un nuevo misterio aguardaba en el horizonte. ¿Cómo cambiaría su vida, el destino de un pueblo? ¿Qué milagros surgirían a través de él que sacudirían las mismas estructuras del universo? La revelación estaba en el aire, y los corazones palpitaban a la espera de la gran manifestación de la gloria de Dios, quien en estos momentos silenciosos estaba a punto de revelar su plan soberano para todos los hombres.